¿Quieres saber cómo la fe puede transformar tu vida? Suscríbete al canal y dale me gusta a este video para seguir historias de milagros, superaciones y experiencias que te tocarán el corazón. No te lo pierdas. En un pueblo pequeño, Isabela era conocida por su don de atraer el amor. Pero lo que hacía no era amor, sino manipulación a través de la brujería. Mujeres desesperadas acudían a ella para seducir a hombres casados. También hombres obsesionados con mujeres inalcanzables buscaban su ayuda. Ella realizaba rituales con velas rojas, muñecos, fluidos corporales y sangre. Aseguraba que sus conjuros hacían que cualquiera se rindiera ante la pasión. Pero los resultados eran caóticos: infidelidades, divorcios y tragedias. Isabela veía el sufrimiento que causaba, pero no le importaba. Se convencía de que estaba ayudando a las personas a ser felices. No sabía que su destino estaba por cambiar de forma aterradora. Una noche, mientras preparaba un nuevo hechizo, sintió un escalofrío. Las velas parpadearon, y una sombra oscura se movió por su habitación. Oía voces, susurros que mencionaban su nombre con tono burlón. Pensó que era su imaginación, pero su cuerpo se sintió pesado. Un dolor punzante en el pecho la hizo caer de rodillas. Su visión se nubló, y el aire se tornó espeso y fétido. Trató de gritar, pero su voz no salía. Algo tiraba de su alma, como si la arrastraran a otro lugar. En un instante, su cuerpo quedó inerte en el suelo. Lo último que vio fue una sombra con ojos rojos frente a ella. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en su casa. Un vacío negro la rodeaba, y sentía que caía sin fin. A lo lejos, vio llamas que se extendían como un océano de fuego. Un olor putrefacto invadió su nariz, como carne quemada y azufre. Escuchó gritos desgarradores, llantos y risas demoníacas. Sus pies tocaron el suelo, caliente como brasas encendidas. Frente a ella, criaturas deformes la observaban con sonrisas macabras. Intentó correr, pero su cuerpo estaba paralizado. A lo lejos, vio una sombra enorme acercándose. Su voz resonó como un trueno: «Bienvenida, Isabela». La figura que se acercaba tenía una presencia aterradora. Sus ojos eran brasas ardientes, y su piel parecía carbón quemado. Su sonrisa mostraba dientes afilados y retorcidos. El aire alrededor de él olía a muerte y desesperación. Isabela sintió que su alma se encogía de miedo. Su voz profunda le dijo: «Te he estado esperando». No podía hablar ni moverse, solo temblar ante su presencia. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó el demonio, burlón. Isabela trató de negar con la cabeza, pero él se rió. «Hoy verás el resultado de tus acciones», sentenció con frialdad. El demonio movió su mano, y una visión apareció ante sus ojos. Vio a un hombre llorando, con los ojos llenos de desesperación. Era alguien que había sido víctima de su brujería. Perdió su familia porque Isabela lo ató a otra mujer con su hechizo. Vio a una joven devastada porque su esposo la había abandonado. Todo por un ritual que ella había realizado con indiferencia. Luego vio a personas destruidas por deseos incontrolables. Individuos que perdieron su dignidad por la lujuria. Isabela sintió el peso de la culpa por primera vez. Pero el demonio aún tenía más que mostrarle. El diablo la miró y dijo: «¿Quieres saber cómo engañamos a los humanos?». Le mostró cómo el deseo carnal era usado para llevar almas al infierno. Vio a personas cayendo en la homosexualidad, pensando que era natural. Otros justificaban el incesto y la pedofilia como simples gustos. La sociedad se llenaba de depravación sin límites. Satanás reía: «Les hacemos creer que todo es normal y amor». Mientras tanto, sus almas caían en la perdición eterna. Isabela temblaba al ver la verdad. «Tú fuiste parte de esto», susurró el demonio. Ella sintió que su cuerpo ardía de culpa y horror. El plan del infierno. «Todo empezó con pequeñas concesiones», explicó el demonio. «Hicimos que la lujuria dominara sus corazones. Promovimos la sodomía como algo moderno y progresista. Y ahora hasta los niños son víctimas del abuso». Isabela vio escenas de terror, niños destruidos por el pecado humano. Vio cómo la gente justificaba lo injustificable. «Todo por placer sin límites», dijo Satanás con satisfacción. «¿Todavía crees que lo que hacías era inofensivo?». Isabela cayó de rodillas, gritando de dolor. Pero el castigo aún no había terminado. «El placer es nuestro anzuelo favorito», dijo Satanás con una risa burlona.
Les hicimos creer que el sexo sin compromiso es libertad. Isabela vio parejas entregándose a pasiones desenfrenadas. No había amor, solo vacío y deseo insaciable. Nunca se sienten satisfechos, siempre quieren más, explicó el demonio. Veía hombres dejando a sus familias por aventuras pasajeras. Mujeres atrapadas en relaciones tóxicas sin poder salir. Jóvenes destruyendo sus vidas por un instante de placer. Isabela se sintió enferma, ella había alimentado esa mentira. Pero el infierno aún tenía más verdades que mostrarle. ¿Crees que tus acciones no tienen consecuencias?, preguntó el demonio. De repente, el suelo se abrió y vio un abismo lleno de lamentos. Allí estaban aquellos que murieron por los efectos de la lujuria. Vio mujeres abortando, hombres suicidándose por desamor. Matrimonios destruidos, niños creciendo sin padres. Tú fuiste una pieza clave en todo esto, acusó Satanás. Isabela quiso justificar su pasado, pero no pudo. Cada rostro en el abismo le recordaba un hechizo que había hecho. Su alma sintió un peso insoportable, como si la aplastaran. Y entonces, el infierno le mostró su destino final. Satanás señaló un rincón oscuro donde el fuego ardía con más intensidad. Este es el lugar que preparé para ti, dijo con satisfacción. Isabela sintió que algo la arrastraba hacia esas llamas. Así terminan los que destruyen almas con su brujería. Desesperada, gritó por ayuda, pero solo escuchó carcajadas. Sintió que su piel comenzaba a arder sin consumirse. Dios mío, sálvame, gritó con lo último de su fuerza. Un rayo de luz atravesó la oscuridad y cubrió su cuerpo. Satanás rugió de furia mientras la luz la envolvía por completo. De pronto, despertó en su habitación, jadeando, estaba viva. Isabela despertó en su habitación, con el corazón latiendo frenéticamente. Su cuerpo estaba empapado en sudor, y sus manos temblaban. Fue un sueño, pensó, pero el miedo aún estaba en su alma. Miró alrededor, las velas se habían derretido hasta la base. El aire estaba impregnado con un hedor azufrado. No, eso fue real, murmuró, sintiendo náuseas. Se llevó las manos al rostro y sintió un ardor intenso. Su piel tenía marcas, como si hubiera sido quemada. Dios mío, estuve en el infierno, susurró, horrorizada. La verdad la golpeó con fuerza, había recibido una segunda oportunidad. Aunque había vuelto, algo no estaba bien, seguía sintiendo la oscuridad. Voces susurraban en su mente, tentándola a seguir con sus rituales. Solo fue una alucinación, le decían, no te dejes engañar. Pero su corazón sabía la verdad, el infierno era real. Cada vez que cerraba los ojos, veía las almas ardiendo. Oía los gritos de aquellos que había condenado con sus hechizos. Su conciencia se retorcía de culpa, pero el demonio no quería soltarla. Sus pesadillas empeoraban, cada noche veía su propia condena. Algo en su interior le decía que debía buscar ayuda. Pero, ¿quién creería su historia? ¿Quién la salvaría de esa tormenta? Isabela pasó días sin dormir, atormentada por visiones aterradoras. Sus manos temblaban al tocar los objetos de sus rituales. Sintió un rechazo profundo por todo lo que antes hacía. Tengo que salir de esto, pensó con determinación. Pero, ¿cómo? El mundo de la brujería no permitía abandonos. Sus clientes aún la buscaban, pidiéndole más hechizos. Se encerró en su casa, negándose a hacer más trabajos. Pero los susurros en su mente se hicieron más fuertes. No puedes escapar, ya eres nuestra, murmuraban voces malignas. Desesperada, buscó respuestas, y encontró una Biblia vieja. Isabela nunca había leído la Biblia, hasta ese momento. Sus manos temblaban al abrir las páginas llenas de polvo. Sus ojos recorrieron un versículo: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, Juan 10 versículo 10. Sintió un escalofrío, eso era exactamente lo que vio en el infierno. Pero yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia, continuó leyendo. Lágrimas corrieron por su rostro al sentir un calor en su pecho. Dios, ¿aún puedes perdonarme?, murmuró con voz quebrada. En ese momento, una sombra oscura cruzó la habitación. Algo no quería que ella continuara, pero su alma ya había despertado. Decidió buscar ayuda antes de que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, Isabela salió de su casa por primera vez en días. Sentía que algo invisible intentaba detenerla, pero avanzó. Buscó una iglesia en su pueblo,
pero tenía miedo de entrar. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirán si saben quién soy? Estaba a punto de irse cuando un hombre mayor la vio. «Hija, ¿necesitas ayuda?», preguntó con ternura. Isabela sintió un nudo en la garganta, y asintió. El anciano la invitó a pasar y oró por ella con amor. Sintió un calor recorrer su cuerpo, como si la oscuridad huyera. Era la primera vez en su vida que sentía paz verdadera. Pero el infierno no se rinde tan fácilmente. Esa noche, las sombras volvieron a acecharla. En sus sueños, Satanás la miró con furia. «Eres mía, Isabela», gruñó con odio. «Te di poder, y ahora me traicionas», la acusó. Ella sintió el miedo paralizarla, pero recordó la oración. «No te pertenezco», susurró con valentía. Un rugido ensordecedor hizo temblar el suelo. Satanás intentó atraparla, pero una luz la envolvió. Despertó con lágrimas en los ojos, la guerra espiritual había comenzado. A la mañana siguiente, Isabela tomó una decisión radical. Reunió todo su material de brujería y lo llevó al patio. Cada vela, cada muñeco, cada libro maldito. Encendió fuego y vio cómo las llamas consumían su pasado. Voces susurraban en su oído: «No lo hagas, te destruirás». Pero ella solo clamó a Dios con todo su corazón. Una brisa cálida sopló, y su espíritu sintió libertad. Era el primer paso, pero sabía que aún quedaba camino por recorrer. Ahora, debía contar su historia, aunque muchos no le creerían. Dios le había dado una nueva misión: advertir al mundo. Isabela se armó de valor y fue a la iglesia nuevamente. Cuando el pastor la vio, sintió que debía escucharla. Subió al altar y contó todo lo que había vivido. Desde sus hechizos hasta su visión aterradora del infierno. La gente quedó en shock, algunos lloraban, otros temblaban. «El placer sin límites es la trampa del enemigo», advirtió. Contó cómo el diablo usa el sexo para destruir vidas. La verdad era dura, pero debía ser dicha. Muchos la criticaron, pero otros abrieron los ojos. Su testimonio había comenzado a cambiar vidas. Su testimonio no fue bien recibido por todos. Algunos la llamaron loca, fanática, exagerada. Otros dijeron que mentía, que solo buscaba atención. Pero Isabela sabía que había visto el infierno con sus propios ojos. No podía quedarse callada, aunque la rechazaran. Recibió amenazas, incluso sus antiguos clientes la odiaban. Pero su fe se fortalecía cada día más. La luz de Dios estaba en ella y nada la haría retroceder. «Seguiré contando la verdad, sin importar el costo», decidió. Había nacido de nuevo, y nada la haría volver atrás. Isabela creía que su lucha había terminado, pero estaba equivocada. Los ataques espirituales se volvieron más intensos. Pesadillas con el infierno la atormentaban todas las noches. Sombras aparecían en su habitación, susurrándole que se rindiera. A veces, despertaba sintiendo que alguien la observaba. Su fe flaqueó, pero recordó que ya no estaba sola. Comenzó a orar con fervor y a leer la Biblia cada día. La oscuridad retrocedía cuando hablaba el nombre de Jesús. Aprendió a usar la oración como su arma más poderosa. Ahora, sabía que la batalla sería hasta el final de sus días. Isabela sintió un fuerte deseo de reparar el daño que había hecho. Decidió buscar a algunas de las personas que había afectado. Visitó a una mujer a la que ayudó a romper un matrimonio. «Lo siento, no entendía el daño que causaba», le dijo entre lágrimas. La mujer la miró con resentimiento, pero su corazón se conmovió. «Yo también necesito perdón», confesó la mujer, llorando. Isabela comenzó a hablarle de la misericordia de Dios. El perdón no fue inmediato, pero la semilla estaba sembrada. Reconciliarse con su pasado sería un proceso largo. Pero sabía que Dios la estaba guiando en cada paso. Una noche, Dios le puso un nuevo propósito en el corazón. Debía interceder por aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad. Comenzó a ayunar y a orar por las almas engañadas por el ocultismo. Sus oraciones tenían autoridad, porque ella conocía el lado oscuro. Sabía cómo el enemigo operaba, y ahora luchaba contra él. Poco a poco, personas atrapadas en la brujería comenzaron a buscarla. Brujas, adivinos y espiritistas le preguntaban cómo salir de ese mundo. Isabela empezó a ver vidas transformadas por el poder de Dios. El infierno había intentado destruirla, pero ahora ella rescataba almas. Dios la estaba usando como un arma contra el reino de las tinieblas.
Una tarde, alguien llamó a su puerta. Era una mujer con el rostro cubierto de desesperación. «Por favor, ayúdame, veo cosas horribles», dijo entre sollozos. Isabela reconoció el terror en sus ojos, era la misma mirada que ella tuvo. «He hecho lo mismo que tú hacías, pero quiero salir», confesó. Isabela sintió un escalofrío, era una bruja como ella lo fue. La invitó a entrar y comenzó a contarle su historia. «Dios puede sacarte de esto, como lo hizo conmigo», le aseguró. La mujer rompió en llanto, había encontrado una salida. Otra alma estaba a punto de ser liberada. Isabela llevó a la mujer a la iglesia para orar por ella. Mientras oraban, la mujer comenzó a temblar y a gritar. Las fuerzas del mal no querían soltarla tan fácilmente. Pero la oración continuó con más poder y autoridad. «En el nombre de Jesús, eres libre», declaró el pastor. Un grito desgarrador llenó la iglesia, y la mujer cayó al suelo. Cuando abrió los ojos, su mirada había cambiado. «Siento paz», susurró con lágrimas en los ojos. El infierno había perdido otra alma, y el cielo celebraba. Isabela entendió que esta era su misión hasta su último aliento. Cuantas más almas ayudaba, más ataques enfrentaba. Recibía amenazas de aquellos que aún estaban en la oscuridad. Le advertían que dejara de hablar, que la brujería era su destino. Incluso soportó intentos de agresión física. Pero ella ya no tenía miedo, sabía en quién confiaba. «Mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo», 1 Juan 4:4. Satanás no quería soltarla, pero ya no tenía poder sobre ella. El infierno la odiaba, pero el cielo la respaldaba. Dios le había dado una misión que nadie podía detener. Seguiría adelante, sin importar lo que viniera. Pasaron los años, y Isabela siguió transformando vidas. Su testimonio se expandió a más personas. Escribió un libro contando su historia, advirtiendo sobre el engaño del ocultismo. Muchos que estaban en la brujería encontraron a Dios gracias a su testimonio. Las mentiras del enemigo estaban siendo expuestas. Satanás había intentado destruirla, pero Dios la usó para salvar a otros. Su historia fue un faro de esperanza para aquellos atrapados en la oscuridad. Isabela nunca dejó de luchar por las almas. Ahora, su vida tenía un propósito eterno. Había vencido, y su victoria pertenecía a Dios. Isabela sabía que su vida en la tierra estaba llegando a su fin. Su cuerpo estaba débil, pero su fe era más fuerte que nunca. Su batalla había sido larga, pero valió la pena. Muchas almas fueron rescatadas de las garras del enemigo. Miró hacia el cielo y sonrió, pronto vería a su Salvador. «Señor, usaste mi historia para tu gloria», murmuró con gratitud. Cerró los ojos, sintiendo una paz indescriptible. El cielo la esperaba con los brazos abiertos. Su propósito en la tierra había sido cumplido. Isabela entró en la eternidad, donde la oscuridad nunca más podría alcanzarla. Aunque Isabela partió, su historia siguió cambiando vidas. Su testimonio fue contado por generaciones. Dios usó su pasado oscuro para traer luz a muchos. Las personas aprendieron que el placer sin límites destruye el alma. La advertencia sobre el engaño del enemigo seguía resonando. Su vida demostró que nadie está demasiado perdido para ser salvado. La redención es posible para aquellos que buscan la verdad. El infierno la perdió, y el cielo ganó una guerrera. Su victoria fue escrita en los cielos. Isabela había vencido por la gracia de Dios. 30. Una advertencia eterna. La historia de Isabela no es solo un relato, es una advertencia. El enemigo sigue usando el placer para destruir vidas. Muchas almas aún caen en la trampa del deseo sin límites. Pero Dios siempre está listo para rescatar a los que claman por Él. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. La salvación está disponible para todos los que la buscan. Esta historia es un llamado a abrir los ojos antes de que sea tarde. El infierno es real, pero también lo es la gracia de Dios. Escoge bien, porque tu destino eterno depende de ello. Hoy tienes la oportunidad de elegir la luz. Hubo un tiempo en que Isabela caminaba entre las sombras, creyendo que tenía el control de su destino. Sus manos realizaban rituales, sus palabras manipulaban corazones, pero su alma estaba perdida. No veía el daño que causaba, no entendía que cada hechizo era una cadena que ataba más fuerte su propia condena. Pero entonces, el velo cayó. El infierno la llamó por su nombre,
y vio con sus propios ojos el horror de sus acciones. Vio los matrimonios destruidos, las vidas arruinadas por el deseo sin límites, las almas encadenadas por la lujuria. Y en ese momento, supo la verdad: todo lo que había hecho era una trampa del enemigo, un camino sin retorno, hasta que clamó a Dios. Cuando el fuego de la condena estuvo a punto de consumirla, una luz rompió la oscuridad. Dios escuchó su grito, porque su misericordia es más grande que cualquier pecado. Isabela despertó con una nueva oportunidad, una nueva misión: advertir al mundo sobre el engaño del placer sin límites, sobre las mentiras que destruyen el alma. Hoy, su historia es un testimonio vivo del poder de Dios. No importa cuán lejos haya sido, no importa cuán oscura haya sido tu vida. Dios siempre tiene la última palabra. Si Isabela fue rescatada del infierno mismo, tú también puedes ser restaurado. El enemigo quiere hacerte creer que no hay salida. Quiere que pienses que es demasiado tarde, que ya estás marcado para la condena. Pero eso es mentira. Jesús vino a romper cadenas, a limpiar el pasado y a darte una nueva identidad. Hoy, tienes una elección: seguir atrapado en la oscuridad o correr hacia la luz. Dios está llamando tu nombre. No es casualidad que estés aquí, que leas estas palabras. Es un mensaje para tu alma, un recordatorio de que la gracia de Dios es infinita y su amor no tiene límites. No esperes hasta que sea tarde. Elige la vida. Elige la luz. Elige a Dios.